Sí, hermanos. Muchas gracias, hermano Edel. Hermano Néstor, una preguntita, a ver si podríamos abordar estos dos temas, bien sea ahora o cuando usted considere conveniente. Pero he visto en varias ocasiones de que se publican videos de esta pastora Chan, creo que es de Honduras, no estoy seguro. Y creo que hemos hablado sobre mujeres predicando y a mí me gustaría que ratifique un poco con respecto a eso, que nos ayude a entender mejor eso. Y el otro tema era lo que puso la hermana Luz con respecto a este tema interesante que es la ley de la atracción. Que si manejando las ondas tetas, etcétera, etcétera, y haciendo tipo de meditación o no sé qué será, o sea, escuchando esto binaural, algo. Si nos puede dar su concepto, su pensar con respecto a eso, su inteligencia, lo que usted ha estudiado y ha visto al respecto, por favor. Ok, hermano, voy a empezar con un paréntesis entonces. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Buenas noches. Amén, amén. Ramón, antes de que se me olvide, con la ayuda de Sí. Dios estoy el domingo con ustedes en el Carmen. ¿Listo? Ay, qué bueno. Gloria a Dios. Qué Bienvenido, chévere. hermano. Gracias. Muchas gracias, por su Ramón. compañía. Igual hablamos el sábado para que me expliques cómo llegar. Listo. No, usted llega al parqueadero y yo lo espero allá, hermanito. Yo lo espero en el parqueadero, no se preocupe. De una, papá, muchas gracias. La bicicleta. Bonita. Por eso le dije que a las 7 de la mañana para poderlo invitar al Mojavana de Santa Rosa, pero que se vende aquí en el Carmen de Oral, hermano. Muy buena, muy buena. Bueno, hay que tener en cuenta que Santa Rosa está como 80 kilómetros. Que sabe Mojavana con chocolate. Bueno, hermanito. Vamos a empezar con dos paréntesis. Ramón, que si por favor llama a mi mamá después del estudio. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Esa viejita como yo no la quiero mucho, la voy a llamar. Bueno, entonces mis hermanos, voy a empezar con dos paréntesis. El primer paréntesis, aunque los dos son temas de largo estudio, yo quiero que nosotros entendamos que lo que tenemos en la Biblia, lo tenemos porque fue la divina voluntad de Dios. Dijo el apóstol Pedro que nunca los hombres de Dios hablaron por sí, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso en traducción a un castellano nuestro es, haga de cuenta, palabras más, palabras menos, que cuando Pablo estaba escribiendo, el Espíritu Santo le estaba diciendo qué escribir. ¿Sí? Hablar del tema del rol que desempeña la mujer dentro de la congregación, dentro de la cristiandad, es hablar de muchas cosas. Pero a veces la naturaleza, nuestra naturaleza humana, siempre quiere hacer la única cosa que no. Las cosas contrarias. ¿Recuerdan el jardín del Edén? Amén. En el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, de todo árbol del huerto pueden comer. ¿Cierto que así les dijo? Sí. Amén. ¿Sí? Solamente del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. No van a comer. ¿Y cuál comieron? Comieron, sí. El que dijeron que no. Tenían de todos para comer y comieron del que no. Se antojaron del que no. Las mujeres, hermanas, ustedes tienen muchísimo, y la labor que ustedes hacen dentro de la congregación, dentro de la cristiandad, es invaluable. Amén. Solo hay una cosa que no les dijeron que hicieran y que no vemos un ejemplo apostólico y no vemos un ejemplo en la iglesia del Nuevo Testamento donde eso ocurría, y es que la mujer enseñe o predique a la iglesia. ¿Me están escuchando bien? Sí. A la iglesia.
Entonces, les resumo, igual vuelvo y les digo, esto es un tema arduo, largo, pero se los quiero resumir en lo siguiente. Y la hermana, una hermana voluntaria, es que ya mencionar un nombre sin preguntar, una hermana Beatriz voluntaria que pueda poner en el ejemplo. Amén. Por Ok. democracia. Amén. Amén. Si la hermana Beatriz está ya en Dos Quebradas y resulta y sucede que ella empieza a hablar con el señor de la tienda, cuando ella va a comprar, qué sé yo, las arepas por la mañana, la leche, ¿cierto? Y ella empieza a hablar, las almojábanas, ¿cierto? Los buñuelos, Ramón. el queso, anyway. Y ella empieza a hablar con este señor y este señor dice, ay, yo estoy interesado, qué tan importante, me parece muy importante, me parece muy interesante. ¿Puede la hermana Beatriz seguir estudiando con ese señor? Claro. Sí. Claro que sí, porque es que la Gran Comisión es para todos y ella está cumpliendo con la Gran Comisión. Sí. ¿Qué es lo que la Biblia no les permite? Que Que dirijan. me pare en un púlpito y les No, tranquila Beatriz, no, en la actualidad ya no solamente es pararse en un púlpito, es que, ejemplo, dirijas esta reunión. ¿Por qué? Porque aquí hay unos varones. Claro. ¿Sí? Exacto. Entonces, eso es lo único que les dijeron que no. La pastora, no sé cuál es la pastora, porque es que... Es de nombre Chan. No, pero es que yo conozco en Emil pastoras. Sí. Acá hay una, no sé, se me va el nombre. ¿Chancleta Porque, o chanchullo? hay una pastora muy famosa, no es tan famosa que me olvidó el nombre, pues, que prestó tanta atención. Pero la historia de esta mujer es bien particular. Ustedes saben, hermanos, o de pronto conocen, tienen conocimiento de que, pues, Colombia, yo le doy gracias a Dios porque soy hombre, porque yo supongo que ser mujer en un país como Colombia es muy difícil. Tiene que ser muy difícil porque acá se han colocado unos estándares de belleza altísimos. Pues no es más, pues, una ciudad como Medellín es la capital mundial de las cirugías plásticas. Aquí vienen mujeres de todo el mundo. Vienen mujeres de todo el mundo a hacerse en cirugías estéticas. Que a aumentarse las boobies, que a ponerse cola, que yo no sé qué. Tienen un montón de cosas. No sé cómo hacen en el verano intenso de Europa y Estados Unidos para que todo de plástico no se les derrita. Pero sin embargo, esta pastora era una mujer muy, muy normal, digamos la que en los estándares de belleza, una mujer de la media hacia abajo. Pero la tipa esta nosotros tenemos un término, se armó. No de armas, sino que se armó se hizo varias cirugías. Entonces, pues, ella habla mucho de la obra y del poder del Espíritu Santo y critica a las hermanas contra la vanidad, pero pues, no sé uno con qué autoridad moral se para hablar de la vanidad cuando se ha hecho chorrocientas mil cirugías. Sin embargo, hermanos y hermanas, no es bíblico que las hermanas dirijan la reunión, el estudio, las oraciones cuando la iglesia está reunida. Voy a colocar un ejemplo que de pronto a ustedes les va a sonar muy extremo, pero yo sé que Ramón lo conoce y lo vivimos nosotros hace unos años atrás. Acá hace varios años atrás. En la congregación de Girardota. Cuando eso yo no iba a Girardota, pues no era el predicador de planta de Girardota. Resulta y sucede que la hermana Alicia, que ha estado con nosotros, Daniel, la hermana Ana Castro, ustedes ven que la mayoría de los hermanos de Girardota, bueno, aquí está la hermana Giomer, que es de Girardota, ustedes ven que la mayoría de los miembros de Girardota son mujeres. ¿Se han notado eso? Sí. Todas Sí. partes. No, pero o sea, yo sé que en todas partes son más mujeres que hombres, pero en Girardota nos ganan. ¿Cierto, Sí, o sea, Giomer? en Girardota es 9.5 a 1. Así ¿Cierto, hermana es, Giomer? sí, Así señora, estamos así aquí en es. el Carmen. ¿Usted se Dominamos imagina? las mujeres.
uno en Girardota no puede llevar un sermón en contra de las mujeres. Lo linchan a uno. Tan mentiroso. No, mentira. Entonces, pasó algo. Un domingo, reunión de iglesia, y la persona que estaba encargada de ir a dirigir el servicio no pudo ir, no pudo llegar. ¿Qué tenían que hacer estas hermanas? Buscar una suplente. Cancelar. Entonces allí había una hermana que estaba allí, que es muy preparada, y dirigió el servicio. Reunirse Pero- solamente las damas. Pero lo que pasa es que, ¿sabe qué? Si había un hombre, Una persona. pero era un visitante. Oh, ahí sí podía. Podía ella. Tenía toda la autoridad, porque Sí. no habían varones. Sí, era una reunión de iglesia, pero no habían varones. Ah, pero ahí había un hombre. No, pues si querés ponemos al inconverso a que predique, a que nos enseñe, ¿cierto? Entonces, o sea, hay que mirar cada cosa, pero cada ejemplo y cada situación en particular. En términos generales, no. Ay, hermano, pero yo qué hago en la iglesia entonces si no puedo predicar. Tranquilo, que es que hay tanto para hacer en la iglesia. Hay que visitar a los enfermos. Las hermanas mayores, dice el apóstol, que le enseñen a las mujeres más jóvenes a cómo amar y respetar a sus maridos y a cómo llevar su hogar. Pueden dar estudios Enséñenles en cómo casa. criar los hijos. Hagan estudios en sus casas. Predíquenle a los inconversos. Entonces, mire todo lo que hay para hacer. Lo único que no están autorizadas para hacer es eso que les acabo de decir. Dirigir la reunión de la iglesia mientras hayan varones convertidos. Y bueno, y si es una persona que es un varón y se bautizó el miércoles. No está preparado. No, pues tampoco lo podemos poner a él, ¿cierto? Pero entonces guardar, por eso les digo, hay que mirar cada caso Y en ese caso, ¿qué en sería? particular. Y en ese en caso en cada- particular, ¿qué sería? Si tienen La un varón, mujer. pero ese varón no está calificado. ¿Cómo, Daniel? ¿Qué pasaría en ese caso de ese varón que no está calificado? Es que él es un neófito y la Biblia dice que la enseñanza, el guiar la iglesia no se le puede entregar a un neófito, Correcto. a una Entonces, persona nueva. en ese caso lo podría ser una dama. Lo podría hacer una dama. En el ejemplo que estoy colocando lo podría hacer Beatriz. Pero es muy diferente que esté el nuevo, el hermano nuevo, recién convertido, y esté Ramón. Entonces ya ahí es responsabilidad de Ramón, porque Ramón no es un neófito, ¿cierto? Voy a cerrar el primer paréntesis. Ya, una pregunta ahí, con respecto a los estudios. Si es un estudio bíblico en casa y hay varones, varones cristianos también, que hayan ido con las damas, ¿la dama puede dar el estudio? Personalmente, ya esto es mi No está, opinión. sí, no está en congregación, no está en la Mi iglesia. opinión. Ujú. Yo no lo haría, pero es mi opinión. ¿Por qué razón? Defíneme qué es una reunión de iglesia. Donde están dos o tres Congregados. reunidos en su nombre. Porque, o sea, no es una reunión de iglesia si se hace en el local. Yo tampoco lo haría. Una reunión de iglesia es cuando nosotros, la iglesia, nos juntamos. No importa que no es local. No importa que no sea en el local y no importa que no sea el domingo. Por eso le digo, doy mi opinión muy personal. ¿Sí? Porque es que entonces aquí es donde me empiezan a sacar las aristas y por eso les digo, hay que mirar cada caso en particular. ¿Por qué razón? Hermano, lo que pasa es, voy a poner por acá. Hermana Alicia, ¿me permite poner, usted está con su esposo? Sí, hermano. Su esposo fue el que se bautizó hace poco, ¿cierto? Sí. ¿O quién Sí, fue él se bautizó hace poco, sí. Ok. ¿Cómo es que recuérdeme, el hermano Marco es? Ángel. Ángel. Por eso Marco Ángel.
Es igualito. Cosita. Bueno, el hermano Ángel. Se la voy a poner así de simple. Cuando la hermana Alicia y el hermano Ángel, allá en su casa, se sientan a estudiar la palabra de Dios, eso es una reunión de iglesia. No. Sí, después de 2. No. La Biblia dice que donde están 2 o más reunidos, ahí está el Señor. Sí está, pero no sé. Sí, pero si ¿Lo está el dice o no lo Señor- dice? Pero si está el Señor, ¿quiere decir que es una reunión de iglesia? No, No. necesariamente. No. No, Porque Daniel. en la iglesia cuando te reúnes para hacer todos los servicios, o sea, incluyendo No. la Santa Cena, debería A ser. ver, Daniel, que nosotros resumimos la reunión de iglesia al culto dominical es algo, es una cosa, pero la reunión de iglesia es donde está la iglesia reunida, donde estamos 2, 3, 4, 5, ya estamos reunidos como iglesia. Ujú. ¿O en qué momento nosotros dejamos de ser iglesia para reunirnos sin serlo? O sea, siempre somos iglesia cada uno de nosotros. Siempre somos iglesia. Entonces, cuando nos juntamos, ahora, es algo muy diferente a que nos juntamos Daniel, Alejandro, Luz, Beatriz, Angie, Giomer, Alicia, Diana, Elizabeth, Alba, bueno, todas estas hermanas que están acá. Pero no es una reunión que está programada, ¿cierto? Sino que nos juntamos y vamos a ir a comer. Rico, ¿sí o no? Vamos a ir a comer. ¿Y de qué hablamos nosotros? Normalmente, ¿de qué son nuestras conversaciones cuando nos juntamos? Conversaciones familiares. Y Los de la hombres iglesia. de deportes. Hablar cosas que nos han pasado en la iglesia o cosas, historias buenas. Exactamente. Oh, listo, nos juntamos, está chévere ahí, y pasa algo. Y reflexionamos sobre un texto de la Biblia o sobre un pasaje, sobre una historia en la Biblia. Y Beatriz dice, no, pero es que mira que yo entiendo ese pasaje de esta y esta forma. Pues aunque estamos reunidos ahí, eso no era una reunión, inicialmente eso no fue una reunión de iglesia porque no era un estudio que estaba programado. Fue algo que salió en la conversación. Entonces ahí cualquiera puede ir llevando la batuta de la conversación, ¿cierto? Algo muy diferente a que entonces, venga, ¿sabe qué? Qué interesante que estudiemos ese punto. Entonces vamos a reunirnos la próxima semana a esta misma hora para estudiar ese punto. Ya ahí la cosa cambia. Las circunstancias hacen cambiar el objeto de la reunión. Primero fue una reunión que se dio porque nos juntamos a comer. Nos juntamos a comer y resulta que una bien fácil, pues una bien fácil. Estamos ahí comiendo en la plaza de comidas del mall, del centro comercial y un niño de 9, 10 años de 7, 8 años hizo la pataleta del siglo, tiró la comida al suelo, le escupió a la mamá, le pegó una patada al papá. Claro, pues, todos los que estamos ahí vimos el espectáculo. Y en todas las mesas están hablando de qué? De la pataleta. De la pataleta del niño, ¿sí o no? Sí. Sí, lo que Qué sucedió. malcriado que es ese niño. Y si va a estar ahí, yo voy a decir, fuera, hijo mío, fuera, hijo mío, para que me lo tengan que quitar. Hasta bíblicamente con vara le doy. Bíblicamente, o como diría mi amigo, el mono de un futbolista uruguayo que conocí en Ecuador, el Coco decía, 2 trompadas en el medio de la cara y tenés. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a conversar. Pues que es ahorita la crianza de los hijos, bla, bla, bla. Ve, qué tan importante. ¿Por qué no nos reunimos dentro de 8 días a estudiar sobre la crianza de los hijos? Miren cómo la circunstancia cambió. Lo que fue un almuerzo, ahora se nos va a convertir en una reunión ¿de qué? De iglesia. De iglesia. Las hermanas pueden participar, claro que sí, pero la batuta la van a llevar los hermanos. Lo que hacemos aquí
Ustedes aquí pueden hablar tranquilamente, preguntar, hermano, no estoy de acuerdo, explíqueme por qué esto, ¿sí? Ahora, no tienen que estar de acuerdo, pero el que me diga o la que me diga no estoy de acuerdo, argumentenos a todos el por qué no está de acuerdo, porque esto no es de capricho, es dejar que la Biblia lo haga. Madre, ¿qué ibas a decir? Que en un congreso de damas que hubo hace años, fueron los esposos de unas damas a acompañarlas a ellas y estuvieron dentro de, cuando íbamos a desayunar, estaban ahí. Entonces, una hermana dijo, el hermano fulano va a orar por el desayuno. Entonces, otra hermana de París dijo, como esto es congreso de mujeres, la hermana fulana va a orar. No, es que no se trata de lo que yo quiera llamar en la reunión. Pues ahí en ese ejemplo hay varias cosas. Uno, si es un congreso de damas, qué pena, varones, ustedes no tendrían que estar haciendo absolutamente nada allí, salvo que estén sirviendo. Ramón y yo tuvimos esa experiencia durante 3 años en Ecuador, ¿no? En diciembre celebraban allá de corazón a corazón. Y es una actividad muy bonita que hacían las hermanas de Quito Norte, de la congregación de Quito Norte, y ellas se reunían todo el día. Y los que servíamos las mesas y los que cocinábamos éramos los varones. Pero nosotros encerraditos en la cocina y ellas en sus estudios. Y cuando íbamos, era la hora del desayuno, la hora del almuerzo, íbamos y les servíamos la mesa, pero ellas allá y nosotros comíamos más bastante en la cocina. ¿Sí? Entonces, si es un congreso de damas, ¿qué hace el hermano en el congreso de damas? ¿Sí? Porque es exactamente lo mismo, pero distinto. Un encuentro de predicadores. ¿Qué hace la esposa del predicador en el encuentro de predicadores? Miren, y termino con esto, este paréntesis, y si quieren, después de que terminemos escatología, podemos mirarlo en el estudio, como tema de estudio central. Pregunta. ¿Cómo se llama la esposa del médico? Mariela, la esposa del médico. Gabriela. Juanita. Carmen, Julia. ¿Quién sabe? Un nombre Ok. raro. Pero mi pregunta es, ¿la esposa del médico ¿Se llama pastora? No. es doctor? No, A veces, no porque no lo está ejerciendo. sometimes. ¿O porque no lo estudió? ¿O no lo Ya. sabe? No estudió. Bueno, hermano Jesús, muchas gracias por acompañarnos este ratico. ¿Cierto? La esposa del abogado, ¿es abogada? No. No. Al menos que ella haya estudiado abogacía también. Sí, yo conozco parejas que los dos son abogados. Ajá. Sí, Pero solo si lo han pero estudiado. en términos generales, estoy hablando de términos generales, no unos términos específicos. ¿Sí? El esposo de la enfermera, ¿es enfermero? No. Ay, sí, sí, Albañil. albañil. En este caso, Yamil no es enfermero. Sí, Yamil. Elizabeth es enfermera, Yamil no es enfermero. ¿Sí ven? Es que básicamente se le da el nombre a la persona, o sea, lo que está ejecutando. Si yo soy masajista, Muy bien, Luz, yo soy excelente. masajista, usted no puede ser masajista, Entonces, si no lo está ejecutando. la esposa del predicador no es predicadora. Ni pastora. Y aquí, esto ya es un término, lo que pasa es que se utiliza mucho el término pastor para referirse al predicador. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que es el pastor en la iglesia, en el Nuevo Testamento, es anciano, pastor, obispo. Es la misma palabra griega. Pero entonces el anciano de la congregación, y ni aún así, porque Pablo no dice que las esposas del anciano, la esposa del anciano, ya dije que las esposas, y hay unos falsos que digan, hermano, ¿cómo así que esposas? Si el anciano tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Sí? La esposa del anciano
no lleva el título de anciano, anciana de la congregación. Correcto. Porque en la iglesia no hay ancianas, hay mujeres sabias. Y todas ustedes, hermanas preciosas, lindas, divinas de Dios, Solo jóvenes hay de mujeres. apunten a ser esas mujeres virtuosas y sabias que la congregación necesita y que sus hogares necesitan. Y en el caso de Febe, ¿De quién? de Febe, ¿Quién es Febe? Diaconisa de Cencrea. ya. Lo que pasa, hermana, y esa pregunta me encantó. No me van a dejar cerrar ese paréntesis, ya vi. Y sabe cómo soy. Daniel, si usted sabe cómo soy, ¿para qué me busca la lengua, hermano? Usted sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Ok. Hermana Eros, Ya. excelente. ¿Qué pasó con Febe? Que el mismo Pablo dice que que era diaconisa en la congregación de Cencrea, Así es. ¿cierto? Me interesa mucho porque yo no tengo dudas. Hay una cuestión muy simple. Somos nosotros, los cristianos de este siglo, bueno, del siglo pasado, de donde nosotros le hemos dado, a ver cómo lo digo, cómo me hago entender. Señor, aquí necesito lo que José Edil oró por mí, que lo diga en las palabras que se puedan entender. ¿Sí? A ver, hermano. Nosotros, Ramón. Dígalo y le vamos a tratar de entender. No, me gustaría de pronto agregar, no sé si tengas la idea en claro, por ejemplo, Priscila de Aquila, tanto la carta a los romanos como la carta a los corintios, Pablo está hablando de que ellos tenían la iglesia en su hogar. O sea, nos está indicando que ella era la pastora. Ahí en Hechos 18, versículo más o menos del 20 al 24, dice que Aquila y Priscila menciona primero a la mujer y luego Aquila tomaron aparte a Pablo y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. O sea, Sí. ella como conocedora de la palabra, por haber estado año y medio con Pablo allá en Corinto, aprendió cómo buscar la manera de enseñarle a otros hombres, y este hombre era elocuente y tenía todas las virtudes y cualidades como hombre y como varón de Dios, pero aún no era cristiano. Entonces, ellos lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Ahora, esta muchacha diaconisa que menciona el apóstol Pablo, me imagino que ella era casada, porque los diáconos también se les pide que tengan una mujer y que las mujeres fueran juiciosas. Entonces, Claro. Pablo está resaltando la labor de ella porque está solita allí. Posiblemente, Pero, no sé si ya había quedado viuda, perdón, termino, sí. o no pudo viajar con su esposo. Lo cierto es que ella iba a hacer alguna diligencia allí en Roma y Pablo se le pide que sea muy bien atendida porque era una excelente hermana. O sea, era una hermana con muchas cualidades y virtudes, y Pablo está reconociendo el valor de esta mujer. Muy bien. Entonces, Sin embargo, ya le voy a dar la palabra, hermana Eros. ¿Listo? Aquí hay algo muy importante, que es lo que yo les quería decir. Nosotros somos los que hemos puesto por allá en un pedestal altísimo los títulos. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra diácono? Servidor. El Servidor en la ayudante, iglesia. el ayudante. Siervo. Entonces, cuando Pablo dice que la hermana Febe era diaconisa en la iglesia de Cencrea, pues muy probablemente no se esté refiriendo a que ella ejercía el diaconado como tal, que tenía el nombre de diaconisa, sino que Pablo está diciendo es una sierva en la iglesia en Cencrea. Yo conozco muchas hermanas que son excelentes diaconisas, pero no llevan el título. Pero A ¿cuál ver. sería el problema, hermanos, del nombre en ese caso? Son las que están encargadas del dinero. No. Aquí no hay problema con el nombre. Nosotros debemos de recordar que existen dos palabras para siervo. Una es diácono y la otra es que se me olvidó. Esa es la correcta.
Yo me No, no, refiero no. que si era si ella servía, era una diaconisa, entonces no, Sí. no encuentro No, o sea, el, el punto, hermana Alba, es que muchas mujeres quieren tomar ese texto para decir, mire, pero es que Febe era diaconisa en Sencrea, entonces sí podemos. Claro, ustedes pueden servir todo lo que quieran, porque a Febe no la muestran predicando en ninguna iglesia, ¿o sí? No. pero es que, No. pero igual el diácono no es predicador. Puede ser, pero no es servidor. En Yo el, creo que era por a la ver. época del machismo. Exacto. Luz, Sí. No, mi porque hermana. Jesucristo, La apoyo, I Ana, agree. más feminista que Venga, Jesucristo venga, no venga, podía venga. haber. Daniel, dame un segundito, por favor. Venga, esto se lo voy a decir con mucho cariño, hermanos. Yo he escuchado ese argumento chorrocientas mil veces en mi vida. Pero recuerden lo primero que les dije. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno escribió porque él quiso escribir. El Espíritu Santo les dijo lo que tenían que escribir. Entonces, cuando nosotros argumentamos que es que Pablo es machista por las cosas que escribió, estamos diciendo que el Espíritu Santo es machista. Los evangélicos dicen así. Entonces, ojo, hermanos. No tiene que ver el aspecto sociocultural. En muchas cosas, pero no en el texto, no en lo que Pablo escribió. Y se lo voy a colocar de la siguiente manera. Es un orden Yo sé espiritual. que para la mayoría de hermanas, si hay un texto difícil de aceptar, es Efesios capítulo 4. Que se sujetan al marido. Es cierto. Hoy para ¿Sí? el hombre que ame Vea mucho que a se lo su saben, vea que se lo saben. Que Sí, se sí, sujeten. sí, sí. Es que el hombre Está en sabe. el Pero capítulo miren, 5. Dar el dinero. miren, Sí, lo hermana, sabemos. no es tan difícil lo que les tocó a ustedes como lo que le toca al hombre de Dios. correcto. Porque le dice, se la puso más fácil a los hombres. Y ustedes, hombres, amen a sus esposas Y es más fácil para los hombres. Como Cristo. como Cristo, Amo a la iglesia. Amo a la como iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ah, bonito. Pero las Mm. mujeres fácil amamos está mucho. esa. Las Muy mujeres fácil. amamos mucho. Esa Muy fácil. esa partecita es como muy difícil que la cumplan los hombres. Imagínese. Por eso Bien. mismo, ya Ferni. Entonces aquí es donde digo, ¿a quién se la pusieron más fácil? Sacrificarse por la mujer. Estar dispuesto a sacrificarse por su esposa. Exacto. ¿Sí? Son contaditos. Pero, sí, son contaditos, pero esos contaditos van a estar allá. ¿Sí? Sócrates no lo encontraba. ¿A Y dónde de está? pronto, miren, hermanas, y de pronto, nos estamos equivocando en esto. Entonces, porque es que nadie sabe, o sea, yo sé que vivimos en una sociedad machista. Yo lo Sí, sé. amén. No me lo tienen que decir. Sin embargo, yo tengo dos conceptos muy personales donde he dicho lo siguiente. No hay más racista que los negros. En Colombia se puede decir negro, y bueno, algunos se ofenden, pero no es delito. Yo sé que en Estados Unidos no se puede decir negro porque es delito. Porque Pero lo no hay más escupen a No, racista uno. que eso los es negros. delito. ¿Sí? Pero sí se enojan, sí se enojan. Sí, porque No, lo que no, pasa es no. que hay la palabra, el término nigger en Moreno. inglés que se parece a negro Nigger. y eso es Sí. muy, muy despectivo para Bueno, ellos. Entre ellos bueno, sí se pueden decir También nigger, si uno pero no, dice negro. pero en no se lo puede decir Colombia, uno. acá en Colombia la palabra despectiva es decirles moreno. Al revés, ¿eh? What? Y aquí en Estados Unidos hay que decirles morenos. A mí me dijo un hermano, no les diga negros. ¿Por qué? Porque hay que decir moreno. Y yo dije, bueno, ¿y el moreno qué color es? Negro. Pero ustedes saben, pero venga, ustedes saben por qué en Colombia, ustedes saben por qué acá es ofensivo decirles moreno. No, Porque díganos, moreno no es- ilústrenos. Moreno no es un color. No es definido. No, resulta y sucede que uno de los principales
terratenientes en la época de la conquista en Colombia era un español de apellido Moreno. Y a todos sus esclavos les ponían el nombre, el apellido de sus amos. Entonces, cuando usted le dice a una persona morena, esclavo. Que eres esclavo de ese man. Bueno, que aquí así se Bueno. sienten, por eso también no le gusta. No, es que ahorita vivimos en la generación de cristal donde todo el mundo se siente por todo. En mi caso yo soy el esclavo porque mi mujer es de apellido Moreno. Ah, aparecieron las llaves. Entonces, hermanos, ojo. Yo sé que hay cosas en la Biblia que para todos es muy difícil. Es que, ay, hermano, contaditos. Venga, pues ya que están tan eufóricas porque son contaditos los hombres que están dispuestos a sacrificarse por sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo les va con el amor al prójimo? Excelente. ¿Sí? Les recuerdo que su esposo también es su prójimo. Es que, hermano, si un hombre ama como pide la Biblia, la mujer se va a someter automáticamente, como un efecto dominó. Claro. Exacto, lo va a Yo respetar. quisiera, Va mire, a hermana lamer. Alba, Sí. hermana Alba, yo quisiera Ujú. creer que eso es así. Créalo, Pues hermano. créalo, Si así porque lo va a fuese- respetar. si No lo fuesen voy a los creer. hombres, si así uno fuesen se los No hombres. lo voy a creer. Él sigue los pasos que Cristo No dijo. lo voy a creer. ¿Y saben Ay. por qué? ¿Saben por qué no lo voy a Why creer? not? Why not? Because no lo voy a creer porque Cristo nos amó de esa forma a cada uno de nosotros. ¿Y cómo estamos sujetos nosotros a Cristo? A medias. Y en cuanto más bueno es el hombre, más se sube la mujer. Ay, ahora sí nos fregó más todavía. Okay. Otra preguntita rápida para Ay, terminar. Las Daniel, mujeres, Daniel, No, Daniel, no, Daniel, no, Daniel. pero Yo ya para moría, terminar, pero ya las no. mujeres pueden ejercer ministerios dentro de la iglesia, por ejemplo, un ministerio de benevolencia, no el ministerio de damas, porque ese sí se puede decir que sí, pero ministerio de benevolencia, por ejemplo, un ministerio Visitación de de discipulado, el de discipulado no, ¿verdad? O Sí, discipulado Se sí, puede. sí, aunque Y sea el de discipulado subirse para al hombres. Pero es Daniel, Daniel. Porque no es para varones, es para Aquí, no, sí puede ser a varones. ¿A quién se disipula? a todos. A todos por igual. Por eso, pero ¿a quién se disipula? A los que no son convertidos, porque nuevos. dice ir, Claro, los ir nuevos, y- los convertidos, los que no son varones de la iglesia como tal, como varones No. A eso cristianos. se evangeliza. Ojo, venga, A no los, me que son, confundan a los los que son varones de la iglesia, pero son nuevos, son neófitos. Exactamente. A ver, una cosa es evangelizar. Vayan y prediquen el evangelio. Mateo 18, Mateo 28, 18. Vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. ¿Qué es el evangelio? La Las buenas muerte, la nuevas. sepultura buena y la nueva. resurrección de Cristo. Sí. Bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y después enséñeles todas las cosas. Uno es el evangelismo, otro es el discipulado. ¿A quién se discipula? Al nuevo convertido. Y ese nuevo convertido lo puede discipular una hermana. Pero él es un varón. Sí, pero es un niño en Cristo. Es un niño en Cristo. Qué pena, hermana Alicia, colocarlas en el ejemplo. ¿Puede la hermana Alicia discipular al hermano Ángel? Claro. Claro que sí. Claro que sí. Si muchas de las cosas que sembraron en el corazón de Ángel, el querer estudiar y querer buscar qué era el evangelio y entender y obedecer el evangelio, pues fue lo que la hermana Alicia le ha dicho. Y lo que él ha visto del ejemplo de ella. El ejemplo. Exactamente. Entonces, Claro es que sí, ahí. hermanos. Hermano, quiero leerles el Mateo 28, 19. Y de Dale. acuerdo a este texto, sí es ir a bautizar, porque dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. En Sí. este caso, el hacer discípulos es bautizarlos. Sí. Es decir, no ese con los nuevos, como decía, no sé en cuál texto. No, siga leyendo.
Sigue leyendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros. Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuándo? ¿Antes de bautizarlos o después de Después. bautizarlos? No, pero dice que de esa manera se hace discípulo, porque Sí, dice, por tanto, hermana, id y sí. hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles. Sí, hermana, sí, eso es claro. Es que un bautizado es un discípulo. Pero entonces tenemos dos términos. Uno es el predicar el evangelio. Porque en Marcos 16 dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Marcos 16, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿evangelizamos a quién? Al no creyente, obvio, pues no. A las criaturas. Empecemos nosotros, pues, a evangelizarnos entre nosotros. No, evangelizamos al no creyente. Un no creyente que obedece el evangelio se convierte en ¿qué? Discípulo. En discípulo. Nosotros decimos que se convierte en cristiano, pero realmente se convierte en discípulo. Hechos 11:26 dice que a los discípulos los llamaron cristianos. Y el discípulo Entonces, ¿qué hay no puede que hacer ser con ese discípulo nuevo discípulo? hasta el punto de bautizarse, ¿correcto? Exacto. El punto del ¿Cómo? bautismo, Y que el punto del según este bautismo es texto cuando este- comienza a ser discípulo. Exactamente. Ujú. Si una qué se hace persona, con por el- ejemplo, de otra ¿Qué se denominación, hace con ese discípulo? Los discípulos son Se le estudiantes. enseña, Enseñan todas las Se cosas. le enseña, da crecimiento espiritual. se le da crecimiento espiritual. Y eso está mandado para que lo hagamos todos. ¿Sí? si una persona ¿Estamos de viene, acuerdo? si una persona viene de la corriente bautista y era un pastor en la corriente bautista, y sabemos que allí en esa corriente es el bautismo es por fe, es solo como por acto de fe y de obediencia y no como por salvación. Y eso piensa esa persona, ese pastor, digamos, de esa iglesia. Y lo invitan en una iglesia de Cristo a predicar. No es correcto porque ni siquiera para nosotros es un discípulo todavía porque no se ha bautizado correctamente. ¿Correcto? Ok, hermano, aquí voy a ser muy selectivo y Ay, Señor. La luz, dan la luz. ¿cómo es eso que invitan a un pastor que, O sea, ya retirado. ok, no, o sea, el punto es, ¿cómo invitan a edificar la iglesia del Señor a uno que no es discípulo del Señor? Exactamente, esa era la pregunta. Entonces, Es ya una me hipótesis, respondiste yo con creo eso, que- que no se puede, no se debe, porque por más que haya sido pastor de otra No, no, iglesia, es que, para la iglesia mira, de Cristo es tan simple como no esto. Ujú. No confundamos un buen orador con un discípulo del Señor. Se las voy a poner así de simple. Acá en Colombia, acá en Medellín, hay un sacerdote católico. El sacerdote Juan Jaime Escobar. Las Ay, ojalá de conferencias bueno. que da ese señor, las enseñanzas que da ese señor, me Son le quito espectaculares. el sombrero. Sí, sí, sí. Ay, pero yo lo voy a invitar a que predique el domingo a la iglesia de Girardota. ¿De dónde? ¿De dónde? Eso no aplica. La iglesia, el cuerpo de Cristo, lo apacientan los discípulos, los siervos del Señor. No, él, ay, pero es que él predica muy bonito. Y en Él todos los habla muy ministerios, lindo. y en todos los ministerios deben trabajar discípulos. O sea, Sí. el encargado del ministerio, no puede ser tampoco alguien que esté en las mismas No. condiciones. Ujú. Es que estamos hablando de la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor trabajan. A ver, Pero ¿y entonces por qué Daniel. cometen ese error? Porque no sé. la gente no sabe. Pastores. Porque No la sé, gente no porque no- sabe, porque la no lo gente han es estudiado. ignorante. Que porque Daniel. el pastor de evangelista viene y ora y hace ministerio en la congregación de uno. Bueno, eso ya sí cada congregación que lo mire. Daniel. Daniel, Sí, te escucho. ¿me puedes hacer un favor? Sí, Te sobas el hombro izquierdo. ya, lo estoy subando. No, prende la luz, prende la cámara. Ya va, ya va, ya va. Es que me está doliendo mucho mi hombro izquierdo, pero te lo estás sobando y yo no siento.
Fui claro con la alegoría. Yo no puedo quitarme el dolor que tengo en el hombro de Daniel. La iglesia del Señor la ministran. Si quieren utilizar la palabra, la pastorean, porque cuando en las congregaciones no hay ancianos o pastores, hay unos hermanos que pastorean, que cuidan esa grey, tienen que ser hermanos de la iglesia. Si están haciendo otra cosa, miren cómo lo organizan, pero no está bien. Y hermanos quiere decir que son bautizados bajo Hechos 2:38. Es que es la única forma de ser hermanos. Así es. En Hechos capítulo 2, ahí más abajito, creo que el versículo 42 o 47, el que dice, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que iban siendo salvos. Ajá. Entonces esto no es de que, ay, es que fulanito. Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, ay, hermano, qué tan bueno que trajeran al pastor Dante Gebel a darnos una conferencia aquí en Medellín. Y yo, sí, qué tan bueno si él fuera cristiano. No, hermano, pero es que él es muy bueno. Y yo, bueno, pues si usted tiene la plata para pagarle al tipo para que venga, pues capaz que hasta hoy. ¿Sí? Entonces ahí, hermanos, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Son las 10 de la noche, muchas gracias. Cierro el paréntesis, espero que haya sido. Y... Pero cerraste un paréntesis nada más, todavía falta el segundo. Sí, Daniel. Se quedó en veremos. Ese quedó para la próxima semana. Conéctese el martes. No, si me dan 3 minutos, cierro ese paréntesis de una vez. A ver, hágale. Hermanos, todo ese cuento, y los invito, porque estoy hablando justamente, y si no los tienen, me dicen. Estoy hablando justamente de eso en el momento con el Señor de esta semana. Porque eso de declarar, decretar, no es bíblico. Solamente que algunos se dejaron permear de eso porque vinieron por allá unos físicos cuánticos, una física ahí toda rara que ni física es, que dice que todos somos energía. Ok, sí, es cierto, todos somos energía. Entonces, que cuando usted piensa en positivo, usted piensa en positivo. Eso es la ley de la atracción a lo mejor. Sí. Y para un libro, es más, se lo recomiendo si quieren leer algo ahí como para entretenerse. Se llama El Secreto. The Secret. Entonces, que si usted piensa en eso entonces que si usted piensa positivo, usted va a traer las cosas positivas, que mire muy bien cómo piensa, porque el universo no entiende entre bromas. Cuando usted está diciendo las cosas en serio, las está pensando charlando. Eso es pura y neta nueva era. Y esa doctrina, ay. En esa doctrina, facilito, nos cabe en el hombre de pecado. Porque esa no se sienta en el trono de Dios. Esa dice que es Dios. Porque la doctrina de la nueva era dice que Dios es en todo y que todos somos Dios. Es decir, Alejandro es Dios, yo soy Dios, Luz es Dios, esta botella con agua es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios, la tierra es Dios, los carros son Dios, todo es Dios, porque todo proviene de Dios y todos provenimos de lo mismo. Entonces, no hay nada en la Biblia que nos ayude a pensar y a concluir que eso sea real. Vuelvo y les digo, eso ha sido una de las artimañas de las tinieblas en los últimos tiempos. Poner a la gente a que desconfíe de la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo yo todo lo transformo con mi forma de pensar. Entonces, no hay tal, eso no, yo recuerdo unos años atrás hablaba con un profesor de física y hablábamos de ese punto y él me dice, no, viejo, eso es una cosa que se inventaron unos ahí que no quieren creer en Dios ni nada. Entonces lo que ellos dicen es, yo soy Dios y yo puedo transformar todo, pero transformen. Hay un coaching mexicano, yo soy pésimo para los nombres, pero el tipo me cae súper bien. El tipo habla muy centrada las cosas. Es el que me cae bien porque es calvo.
¿sí? Y el tipo dice que en eso de decretar, de pensar en positivo, que no funciona. Entonces él coloca un ejemplo y dice, a ver, dejen de estar decretando, dejen de estar, ay, no, es que yo decreto que yo voy a cantar, pero si tu registro vocal no te da, ¿cómo vas a cantar? Si no tiene Pero voz, no hay cuándo. yo amo la música, pero tu voz no te da. Pero me encanta el jazz. Cómprese un CD. Cómprese una memoria USB con la música que le gusta. Pero si usted no puede cantar, entonces él dice, después están sufriendo. ¿Por qué? Porque es que soy incomprendido, porque es que el universo no me escucha. No, mijo. Las cosas no caen del cielo. No le dieron ese don y listo. Usted necesita ponerse a trabajar. Y lo está diciendo un mundano. ¿Qué es la fe? Ay, sí, la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No, la fe es, le creo a Dios y me muevo en pro a eso que le creo a Dios. ¿No me creen? ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Y por qué Abraham es el padre de la fe? Porque dejó su casa y su Porque él parentela obedeció. y cumplió como Obedeció. obedeciendo. Obedeció. Dice, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice Hebreos capítulo 11. Y eso que creyó, entonces, ¿qué fue? Que Abraham dijo, ay, sí, Señor, yo creo mucho en usted, pero yo me voy a quedar aquí en mi casa porque es que yo que me voy a poner a inventar por allá. ¿Cómo dejo mi tierrita si yo aquí tengo todo? No, se paró y paticas, ¿para qué me sirven? Para caminar en pro a lo que Dios le dijo. Entonces, hermanos, no existe nada. La Biblia no nos da luz alguna de que las cosas sean decretando o pensando. Las cosas son orando, trabajando y actuando en pro de esa fe. Miren, hermanos, al Señor no lo conmueven nuestras lágrimas. Si usted está sin empleo y usted tiene muchísima fe en Dios de que el Señor le va a dar un empleo porque usted le pide a Dios llorando todos los días que le dé un empleo, pero usted no manda un currículum a ninguna compañía, a ninguna empresa, ¿de dónde lo van a llamar a trabajar? Cuénteme. Directo del cielo, quizás. Ningún lado. ¿De dónde, Marina? De ningún. De ningún lado. A Dios rogando Entonces, y con el manto dando. Oro a Dios, pongo mi dificultad, le doy gracias a Dios por ese momento que estoy viviendo y me muevo hacia donde estoy diciendo que tengo mi fe en Dios. Pero tengo muchos cristianos New Age que todo lo quieren atraer y no se atrae, se trabaja por las cosas y así nos lo enseñó el Señor desde el comienzo. ¿Listo, mis hermanos? Listo. Dios me los bendiga. Cerrado los paréntesis, espero el martes poder empezar